Efesios capítulo 4. Efesios 4. Bueno, vamos a leer un versículo, el 3. Efesios 4:3. ¿Cómo dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puede sentarse, hermano. Me han propuesto hablar de sinergia. Y claro, hay un capítulo en la Biblia que se ocupa de hablar de sinergia. Y es este capítulo 4. Y la mira de tres maneras. La primera manera en que mira Efesios 4 la sinergia es la sinergia espiritual. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué significa? La sinergia espiritual se da cuando yo hago una sociedad. Suena bonito eso, ¿cierto? Una sociedad con Dios. La mejor sociedad que usted puede hacer es con Dios. Cuando nos unimos a Él, cuando andamos en comunión con Él, oiga, se puede decir cuando trabajamos con Él, ¿cierto? La unidad del Espíritu tiene que ver con la armonía. La armonía es una de las cosas más importantes. La armonía con Dios. Y fíjese que esta armonía tiene dos aspectos a la vez. Y dos aspectos relacionados con la unidad. La unidad formal y la unidad sustancial. La unidad formal se da cuando estamos juntos. Aquí estamos juntos. Pero la unidad sustancial se da cuando estamos en armonía. Aquí estamos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán es habitar los hermanos como. Fíjese que juntos tiene que ver con estar reunidos en un mismo sitio. Esa es la unidad formal. Y la armonía es la unidad sustancial. Hay parejas que viven bajo el mismo techo. Están unidos formalmente, pero no viven en armonía. Entonces, unidad formal. ¿Y qué dije? Eso, sustancia. Y fíjese que hay cosas buenas que no son deliciosas. Un purgante es bueno, pero no es delicioso. Así es. Y hay cosas deliciosas que no son buenas. Un chicharrón es delicioso, pero no es bueno. Pero hay algo que es bueno y delicioso. Habitar los hermanos. Y fíjense que esa sociedad con Dios, esa armonía con Dios, esa comunión con Dios tiene sus efectos. Dice, porque allí donde hay
comunión y armonía, es donde el Señor envía. Si usted nota que no hay bendición en la congregación, predique sobre la armonía. Porque si hay armonía, hay bendición. A veces decimos, oiga, ¿y qué pasó con la bendición? No hay armonía. Entonces, la sinergia espiritual, que es la comunión y la armonía. Primero con Dios. Oiga, primero Dios. Y segundo con mi hermano. Con mi hermano. Fíjese que la comunión es un estado y la oración es un medio para prolongar el estado o para incentivar el estado. Hay hermanos que oran mucho, pero tratan mal a la esposa. Amén, amén. Amén, amén. Pero dice la Biblia que debemos tratarlas a ellas como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué qué? Dice que la mala comunión con la esposa o el esposo estorba la comunión con Dios. La oración le pasa lo mismo que a la fe. La oración no sana, el que sana es el Señor. Pero la oración es el medio que nos lleva ante aquel que sana. Yo le he dicho a los hermanos que la oración y la fe son como la ambulancia. Cuando usted se enferma, le envían la ambulancia. ¿A dónde lo lleva la ambulancia? Al hospital. ¿Y quién lo sana? ¿La ambulancia o el médico? La ambulancia no sana, pero lo lleva al médico. La oración no sana. La fe no mueve montañas. El que mueve las montañas es Dios. Pero entonces nosotros acuñamos frases como que hay poder en la alabanza. No, hay poder en el Dios que alabamos. Tampoco hay poder en la adoración. Hay poder en el Dios que adoramos. Y fíjense que la ambulancia tiene que estar bien orientada. Porque si la ambulancia en vez de llevarlo usted al hospital, lo lleva al cementerio, ¿qué pasa con usted? Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros a veces nos enredamos un poquito. Porque a veces le decimos, hermano, usted fue sano porque yo oré. No, usted fue sano porque Dios lo sanó. ¿Cierto? Entonces, el primer enfoque de la sinergia es la sinergia espiritual. Eso nos lleva a pensar que nosotros somos colaboradores de Dios. Porque la sinergia lleva implícita la colaboración. Donde no hay colaboración, no hay sinergia. Donde no hay unidad, no hay sinergia.
Y mire, la unidad y la importancia de la unidad no solamente la hemos entendido nosotros, hasta los campesinos saben de la importancia de la unidad. ¿Usted no ha visto que los campesinos ponen 2 bueyes a labrar la tierra? ¿Por qué no pone uno solo? Porque si un buey arrastra 500 kilos, 2 bueyes arrastran 1500. Y es que la sinergia está en la Biblia cuando él dice, hará huir 1 a 1000 y 2 sería 2000, ¿cierto? La matemática, 1 a 1000, 2. Pero ¿qué dice la Biblia? Hará huir 1 a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, hermanos, cuando usted se une con otro, ocurren milagros. Cuando 2 se ponen de acuerdo para orar, ocurren milagros. Pero escuche, mi hermano, orar con la llave correcta. ¿Sabe cuál es la llave correcta de la oración? La llave correcta de la oración es la voluntad de Dios. Porque si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, a ese el Señor le oye. A veces no sabemos orar. Porque a veces pedimos cosas que aunque son nuestros deseos, no son necesarias. Y déjeme decirle que el Señor atiende es a los necesitados. Y nosotros a veces decimos, vamos a orar por las necesidades. Les tengo una noticia. Las necesidades no necesitan oración. La oración la necesitan es los necesitados. A veces el Señor pone las necesidades. A veces el Señor pone las necesidades para hacernos crecer espiritualmente. Y uno quiere que el Señor le cambie las circunstancias. Estoy orando por mi vecina que me hace la vida imposible para que el Señor se la lleve. Y resulta que el Señor le puso esa vecina difícil para que usted aprenda a ser paciente. No se la va a quitar. Claro. Y casi siempre los creyentes, cuando ponen el papelito para la oración, es para que el Señor le quite las circunstancias adversas. Pero el Señor no quiere cambiarnos las circunstancias. Él quiere cambiarnos a nosotros. Y usa las circunstancias para cambiarnos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es la sinergia espiritual. Mire, no solo los campesinos, los sindicalistas ya se han dado cuenta de la importancia de la unidad. Y usted los ha visto en las calles, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Sí, ya se dieron cuenta.
Aquí no hay sindicalistas, ¿cierto? Pero mire, hermanos, hasta los farmacéutas se dieron cuenta. No sé si aquí usan el matrimonio o la bomba. Para la peste, ¿cierto? ¿Y cuál es la bomba? Un antibiótico y un analgésico. Se une el antibiótico con el analgésico y santo remedio. Entonces, hermanos, hasta los sindicalistas y los farmacéutas se han dado cuenta de la importancia de la unidad. A nosotros no nos tienen que predicar mucho para nosotros aceptar la importancia de la unidad. Y fíjese usted que en la oración sacerdotal que está en Juan capítulo 17, el tema central es la unidad. La oración, imagínense. El Señor oró para que su pueblo y sus discípulos fueran uno. Y enfocó la unidad en 3 aspectos. Oiga, Juan 17. Aspecto número 1, la naturaleza de la unidad. Y ya dijimos que la naturaleza de la unidad es la unidad sustancial. Sustancial, no formal, sino el segundo aspecto es el método de la unidad. ¿Sabe por qué somos uno nosotros? Hay algo que es característico de todos los hombres creyentes del nuevo pacto y que nos une y que nos hace diferentes a todos los del antiguo pacto. Porque mire, ni Noé, ni Abraham, ni David, ni Elías, ni Eliseo, con lo importantes que fueron, ellos no nacieron de nuevo. Pero nosotros, es decir, que el nuevo nacimiento es el método de Dios para hacernos uno. Y usted está ahí al lado de un compañero, una compañera, y comparten esa misma experiencia. Entonces, la naturaleza de la unidad sustancial, el método de la unidad, el nuevo nacimiento, y el propósito de la unidad. Ahí está en Juan 17. El propósito de la unidad es para que el mundo crea y para que el mundo conozca. ¿Crea en quién? ¿Conozca a quién? Y entonces el Señor dice, así como nosotros somos uno, hablando de Él como hombre en relación al Padre, así ellos sean uno, para que el mundo crea. Si usted y yo rompemos la unidad, vamos a ser un estorbo para los no creyentes. Los no creyentes ven que nosotros somos unidos. Mire, le voy a decir, allá en la Argentina, hacíamos las convenciones en un hotel, muy buen hotel, bonito. Y en ese hotel había un auditorio que contrataban otros grupos evangélicos. Y allá en la Argentina, lo que nosotros llamamos arras o anticipo o garantía, allá la llaman seña. Seña es lo que uno da de anticipo para garantizar un negocio.
Cuando yo me senté con el gerente del hotel, él me dijo, dime la fecha, le di la fecha. Dijo, sí hay posibilidades de hacer la convención. Me tiene que dejar el 30% de seña. Está bien, le damos la seña. Hicimos el evento. Al año siguiente, volví a hablar con el gerente y le dije, gerente, necesitamos el salón para la convención. ¿Cuánto hay que darle de seña? Dijo, ustedes no me necesitan dar seña. Yo me sorprendí y le dije, ¿y por qué? Dijo, porque ustedes se tratan como una familia. Y en eso son diferentes a los otros. Quiere decir que la unidad espiritual, que es la armonía, es un sello distintivo de esta iglesia. ¿Iglesia qué? Llevamos 88 añitos unidos. ¿Sabe que decían que todas las iglesias después de no sé cuántos años se desintegraban? Pero aquí permanecemos unidos. Unidad espiritual. No es cualquier unidad, una unidad espiritual. Y fíjense, hermanos, que cuando hablamos de unidad espiritual, hay un pegamento que nos une. ¿Se ha visto que hay un pegamento muy poderoso? ¿Cómo es que se llama? ¿Pegarlo acá? ¿Cómo lo llaman? Pegadit. Pegadit. Nosotros tenemos nuestro pegadit. Amén, amén, amén. Porque el versículo que dijimos, que el pegante que nos une es la paz. En el vínculo de la paz. ¿Les puedo hacer una pregunta? Estoy autorizado. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, pregunto, ¿ese sin la cual a qué se refiere? ¿A la santidad o a la paz? Se refiere a la paz que produce la santidad. Usted para ser santo tiene que estar en paz con Dios. No podemos ser santos si no tenemos comunión con Dios. Romanos 1, en el prólogo hay 3 llamados. Llamado a ser apóstol, llamado número 1. Llamado a ser de Jesucristo, estoy diciendo en el orden que aparece. Y llamados a ser santos. ¿Cuál de esos 3 llamados es el más importante porque de él se derivan los otros 2? Llamados a ser de Jesucristo. Si usted es de Jesucristo, la santidad es el resultado. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, quiere decir que la santidad no es un insumo, es un producto. Si yo le digo harina, agua, huevo, sal, levadura, ¿usted qué piensa? Pan. Lo que estoy diciendo son los insumos
que producen el pan. Y el insumo que produce la santidad es la comunión con Dios. Entonces, si usted quiere ser santo, comunión con Dios, armonía con Dios. Oiga, ¿y por qué se le gustará al Señor tanto la armonía? A Él le gusta la armonía. ¿Cómo estaban los del aposento alto? Unánimes, unidad sustancial. Juntos, unidad formal. Ellos tenían las dos. Estaban junticos, pero estaban unánimes. Y fíjese entonces que si eso es verdad, al Señor le gusta pasearse por los senderos de la armonía. Le encanta la armonía. Entonces, primer enfoque de la sinergia, la unidad del espíritu. Segundo enfoque, la unidad doctrinal. Un Señor. ¿Una qué? Fe. Esa fe es la doctrina. Habíamos podido decir un Señor, una doctrina, un bautismo. Porque ahí el significado de fe no es la capacidad de creer, que todos la tenemos. Ahí la fe que se plantea en ese versículo es la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Oiga, y ocurren milagros. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La salvación es el milagro más grande que hay. La unidad doctrinal salva. Según eso. Hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina. Vamos a llegar porque la doctrina se consolida a partir del acuerdo doctrinal. Porque el primer peldaño de la comunión es el acuerdo. Andarán dos juntos. Si no estuvieran, ¿qué? Es el primer peldaño. Entonces tenemos la unidad espiritual, la unidad del espíritu, que es la armonía, que es la comunión con Dios y la comunión con mis hermanos. Y tenemos la unidad doctrinal. Algunos apostatarán de la doctrina. He peleado la buena batalla de la doctrina. Porque él dice, he acabado la carrera, he guardado la doctrina. Entonces la doctrina nos une. Aquí tenemos la sana doctrina. Sí, Señor, porque hay doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, doctrinas de error, pero hay sana doctrina. Y una de las cosas que hacemos nosotros es adornar la doctrina. La doctrina se adorna. Entonces, unidad del espíritu, unidad de la fe, que es la doctrina. Y yo le pregunto a los que van a ser ordenados, ¿cuál es la principal doctrina? Porque de ella se derivan las demás. Les hago la pregunta a ellos. Oiga, ¿se las puedo hacer a ustedes? ¿Me permiten?
¿Cuál es la principal doctrina? Porque de ella se derivan los demás. Mire, ¿cuántos tienen el manual de la iglesia? Un librito negrito por ahí, que tiene 4 partes. Parte número 1, artículos de fe. Parte número 2, estatutos. Parte número 3, reglamento interno. Parte número 4, le invito a que lea los artículos de fe y se fije cuál es la primer doctrina. La primer doctrina es la que define quién es Dios. Y se llama naturaleza de Dios. Porque de ahí surge el Dios de gracia, el Dios redentor, el Dios que justifica, el Dios que perdona, el Dios que llena con su espíritu, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que viene. Es la principal. Mire, las 2 grandes preguntas que responde la Biblia son: número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿quién es el hombre? Cuando decimos ¿qué es Dios?, estamos hablando de su naturaleza. Y cuando decimos ¿quién?, estamos hablando de su individualidad, de su carácter único. ¿Sabe que nosotros, hace muchos años, aquí saben los hermanos, nosotros decíamos que éramos unitarios? Sí, decíamos que éramos unitarios. Y decíamos bien, porque yo me puse a la tarea de pedirle el certificado de nacimiento a la palabra uno. ¿Y sabe qué era el concepto o idea original de la palabra uno? La unidad del Espíritu, la unidad de la doctrina. Porque fíjese usted que el primer versículo de la Biblia, ahí se da la primera revelación de Dios. ¿Cierto? Él es creador. Y ahí queda derribada la doctrina del Big Bang, la doctrina del panteísmo y muchas otras doctrinas que hablan de el origen del universo. Y la última revelación de Dios está en Apocalipsis. Es la que dice: yo vengo pronto. El Dios creador viene pronto. Y el tercer enfoque de la unidad o de la sinergia es la unidad corporativa. Es decir, somos un cuerpo. Oiga, eso del cuerpo es de la mejor manera de describir lo que somos. Corporativamente. Lo que somos corporativamente. Muchos miembros, diferentes miembros, pero que se colaboran entre sí, a pesar de ser diferentes. Y fíjese usted que eso habla de la funcionalidad del creyente. Como somos diferentes porque los dones los repartió Dios como Él quiso. Espiritualmente somos iguales, pero ministerialmente somos distintos. Hasta en la forma de predicar somos distintos.
¿Usted no ha visto que algunos brincan, saltan y se despelucan? Está bien. Yo no le veo problema a eso. Amén, amén. Sí. Somos distintos, pero somos uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe por qué tenemos que decirnos la verdad nosotros? Porque somos un cuerpo. Dice, no mintáis los unos a los otros, porque somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Usted imagina que el cerebro le diga a la mano, la plancha está fría, y yo coja la plancha y me pegue un quemón? ¿Quién se afecta? El cuerpo, porque el cerebro le dio una mala información a la mano. Y si el cerebro le dice al pie, esa zanja es de 30 centímetros, cuando en realidad es de 1 metro, ¿qué hace el pie? ¿Y quién sufre? No le diga mentiritas al compañero. Es que somos uno. Somos miembros los unos de los otros. Por eso es que para participar en la Santa Cena hay que discernir esto, de que somos uno, el cuerpo de Cristo. Y sabe que una de las cosas que nosotros no sabemos, yo me meto ahí que a veces nosotros no sabemos, porque si algo estamos seguros es que Dios nos llamó, pero lo que a veces no sabemos es a qué nos llamó. Eso es lo que a veces no sabemos. Y tenemos de pastores a evangelistas. Y el evangelista predica, reúne mucha gente, pero al poco tiempo se le van porque no los apacienta. Y decimos es un mal pastor. No es un mal pastor, es que no es pastor, es evangelista. Entonces, a veces lo que no sabemos es a qué nos llamó el Señor. Diáconos y diaconisas, debemos estar dispuestos a ser orientados en el sentido de conocer cuáles son los dones que uno tiene. Porque cada uno, ponga su nombre ahí, porque cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quiénes? Como buenos. Quiere decir que hay regulares y hay otros. No digo cómo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y sabe qué dice el versículo? Para que en todo sea Dios glorificado. Mire, hermanos, nosotros pensamos que dar gloria a Dios es pegar un grito y decir gloria a Dios. Eso lo dice cualquiera. Pero ministrar según el don, no todo el mundo lo hace. Y cuando usted ministra según el don, usted le da la gloria a Él.
Porque está reflejando la habilidad que Él le transmitió a usted para hacer el servicio a Dios. ¿Usted no ha notado que hay hermanos que pasan aquí y dicen, yo no sé cantar, pero voy a cantar para la gloria de Dios? Si no sabe cantar, no cante. Porque eso no glorifica a Dios. Zapatero a tus zapatos. Si usted tiene el don de la consejería, aconseje. Si tiene el don de la exhortación, exhorte. Si tiene el don del servicio, sirva. Si tiene el don de la enseñanza, enseñe. ¿Sabe que nosotros, los pastores, a veces no sabemos qué dones tienen los creyentes? Y ponemos, mire, yo una vez le hice un examen a los pastores. Les dije, pastores, permítanme hacerle unas preguntas. ¿Cuál es el primer comité que ustedes nombran en la iglesia? ¿Sabe qué me dijeron? La junta local. ¿Sí? ¿Y cuál es el segundo? Dorcas, muy bien. ¿Y cuál es el tercero? Jóvenes. ¿Y cuál es el cuarto? Obra social. ¿Y cuál es el quinto? Oiga, ¿y dónde dejaron a misiones, hermano? Estoy como preocupado. ¿Y sabe cuál es el último? Oración. Escuela dominical. Y claro, ponemos de maestros de escuela dominical los que sobraron. Usted, maestro de escuela dominical. Pero hermanos, mire, cuando uno ministra según el don, las cosas se le hacen fáciles. Porque no es por la capacidad de uno, es por la capacidad de Él. El don es una habilidad. Hay diferentes dones. Entonces, hermanos, tarea, descubrir el don. ¿Sabe que me preguntaron alguna vez? Oye, ¿y cómo así no para descubrirlo? Yo me gasté 6 meses en una congregación explicando cómo se conoce el don. Entonces no me pida que se lo explique ahora. ¿Cierto? ¿Posible? Pero lo que le quiero decir, nosotros acuñamos unas frases coloquiales que dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo... Bueno, esa es la frase, pero nosotros la cambiamos. Y pusimos como eslogan de esa serie de enseñanzas, nadie sabe de lo que se está perdiendo hasta que no lo conoce. Usted se puede estar perdiendo de algo grande porque no conoce su don. Dicen que un hombre que iba a viajar de Europa a Estados Unidos en barco ahorró todo lo que tenía para pagar el boleto y se subió al barco. Y como se gastó todo lo que tenía, no tenía nada en el bolsillo. Y cuando llamaron a la cena, él dijo, no, yo no puedo bajar porque no tengo plata. Voy a ayunar. Y así pasó con desayuno, la comida y la cena. Y dijo, no, un momentico, yo voy a cenar, así me toque lavar los platos, alguna cosa. Y se bajó y cenó, imagínense con esa hambre que tenía. Y le preguntó al camarero, ¿y cuánto le debe? Le dijo el camarero, la comida está incluida en el pasaje. Sí. Usted se puede estar perdiendo
Porque cuando el Señor los salvó, los dones eran parte del paquete. ¿Sí? ¿Estuvo incluido ahí? Entonces, hermanos, estamos hablando de la unidad corporativa, ¿cierto? De que somos un cuerpo y que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo y que el cuerpo indica que somos miembros con una función específica. Y que cuando uno ministramos según la función específica, glorificamos a Dios. Entonces, la unidad del Espíritu, sinergia espiritual. La unidad de la fe, sinergia doctrinal. Y la unidad del cuerpo, sinergia corporativa. Entonces, eso afecta la relación que tenemos con Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y eso indica que vivimos en función del otro. Y mire, les quiero decir algo esta noche. Espiritualmente, usted puede crecer hasta que el Señor venga. Pero ministerialmente no. Y usted dirá, ¿y este hermano de dónde sacó eso? Porque mire, hermano, póngase usted a pensar en un cuerpo que le crece el corazón indefinidamente. ¿Qué le pasa? ¿Y si le crece el hígado indefinidamente? ¿Y si le crece el páncreas? Hermanos, ministerialmente tenemos techo. ¿Y sabe cuál es el crecimiento ministerial que usted debe tener? El que necesita el cuerpo y no más. Aquí no hay superministros. Ni superapóstoles. Aquí el único super y mire, hermanos, hay unos rasgos característicos de las personas que promueven la unidad. Están ahí en Efesios 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Cómo? Como es digno de la vocación, con toda. Quiere decir que si usted quiere fomentar la unidad y la sinergia, sea humilde. Mire, hermano, la humildad no se aprende en las universidades, ni en la academia, ni en el instituto bíblico. La humildad se aprende a los pies de Cristo. Aprended de mí, que soy manso. Oiga, el Señor sí es humilde, ¿verdad? ¿Usted se imagina el Señor? Mire, yo me leí Filipenses 2 y me sorprendió una reflexión que me hice. Mire, dice que no estimó ser igual a Dios. Eso de ser igual a Dios lo que quiere decir que no estimó ser Dios, porque hay un solo Dios. Entonces me parece que él hizo una autorreflexión, lo que llaman los que saben un soliloquio, ¿cierto? Se habló a sí mismo. Como cuando uno dice, uy, Fernando, pórtate bien. ¿Cierto? Cuando uno se habla a sí mismo, él se habló a sí mismo y va, soy el creador. Y dijo bien,
soy la máxima autoridad del universo. Soy el eterno. Soy el inconmensurable. Soy santo. Soy único. Pero llegó un momento en que él dijo, pero por sobre todas las cosas, soy Salvador. ¿A usted de qué le serviría un Dios todopoderoso si no lo salva? Pero Él nos salvó. Y por eso su nombre, Jesús quiere decir Jehová, salvación nuestra. Y eso es lo que hace que Él tenga un nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, él hizo ese soliloquio, esa autorreflexión. Pero no estimó el ser lo que dijimos que es, sino que dice que se humilló a sí mismo. Yo les pregunto, hermano, ¿será que alguien lo hubiera podido humillar si él no lo permite? Nadie. Y sí que él fue el que se dejó humillar. ¿Será que alguien lo hubiera podido despojar si él no lo permite? En ese sentido es que dice se despojó a sí mismo. ¿Y usted se imagina al Dios que lo sabe todo aprendiendo? Eso suena raro. Y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Y mire, hermanos, si Él no se manifiesta en carne, nosotros, eso lo he pensado yo, nosotros le diríamos, ¿y tú qué nos exiges si tú no sabes lo que es ser hombre? ¿Cierto que le estaríamos diciendo eso? Uno como es hasta atrevido. Sí, tú no sabes pero no le podemos decir, vea. Él participó de nuestra naturaleza. Y por eso dice que conoce nuestra condición. No es un conocimiento académico, es un conocimiento vivencial. ¿Se acuerda? Recuerda la creación y recuerda la redención. Qué bueno es el Señor. El primer rasgo que promueve la unidad es que es humilde, así como Él. Con toda humildad, ¿y qué más? Mansedumbre. ¿Sabe cuál es el ejemplo de la mansedumbre entre los animales? El buey. Fuerza descomunal, pero bajo control. El Señor tiene fuerza descomunal, pero bajo control.
Si Él nos aplicara toda la fuerza, este salón estaría desocupado. Él coloca la fuerza de acuerdo al material en que usted esté hecho. Si yo voy a clavar una hoja de papel en un icopor, uso un alfiler. Si es en un tablero de madera, uso una puntilla. Si es, uso un taladro. Un taladro. Y si es una roca, utilizo un diamante. Si quiere que usted, el Señor lo trate suavemente, sea dócil. Porque Él no se excede con nadie. Sea dócil. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué más dice? Soportando con paciencia los unos a los otros. Quiere decir que los que fomentan la unidad son tolerantes. Soportan. Y uno soporta lo que no le gusta. Porque lo que le gusta lo disfruta. Usted no soporta unas vacaciones. Usted las disfruta. Sí, uno soporta lo que no le gusta. Ser tolerantes. La tolerancia es el arte de vivir en medio de nuestras diferencias individuales. Hay matrimonios que se han roto por falta de tolerancia. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? Mire, el amor es la fuerza que nos mueve. Mire, yo tuve 3 hijas mujeres, yo lo he contado esto muchas veces, y todas tuvieron novio. Y el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. Y nosotros le decíamos al novio, ¿cómo tarde? Oiga, usted le toca trabajar mañana. ¿Sabe qué decía? Sí, y seguía ahí. Y luego le decíamos, Bogotá es peligrosa de noche. Decía sí y seguía ahí. Oiga, al fin le decíamos, mire, váyase. Y se salían a la puerta y duraban media hora. Oiga, al fin se iba. Y a la media hora llamabas. ¿Sabe qué le decía ella? Cuelga tú. Se ve que el otro le decía, no, cuelga tú. Bueno, al fin colgaban. Y yo aprendí una lección. Y llegué a la iglesia y le dije, mire hermano, no les voy a pedir ni que oren ni que vengan al culto. ¿Sabe qué dijeron? Se descarrió el pastor. Lo único que le voy a pedir es que se enamore de Jesucristo. Porque a un enamorado no lo detiene nada ni nadie. No lo detiene nada ni nadie. Hermanos, el rasgo característico de los que promueven la unidad y la sinergia que es el resultado de vivir en unidad es, con toda humildad, mansedumbre
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y ahora se dice solícitos. Ese solícito no está solo. Es decir, que cuando usted tiene esos rasgos característicos, usted puede ser solícito. Entonces, en guardar la unidad del Espíritu en el pegamento de la paz. Entonces, mire, hermanos, uy, Dios mío, yo hablo mucho, ¿cierto? No, ya para terminar. Está peligroso, ¿cierto? Mira, hermanos, que nos quiten todo, pero que no perdamos la unidad. Que no perdamos la comunión. ¿Sabe que esta iglesia es una nave que navega en el mar tempestuoso del mundo, impulsada por los vientos poderosos de la comunión y la armonía? Y digámoslo entonces así, los vientos poderosos de la unidad. Mire, termino contándoles una cosa que yo leí una vez, que decía que hay 3 clases de creyentes, ¿se acuerdan? Los creyentes de embarcación de remo, los creyentes de embarcación de vela y los creyentes de embarcación de motor. Y usted dirá, ¿y cuáles son los de remo? Son los que se esfuerzan por avanzar la embarcación contra la corriente, pero cuando se cansan sueltan los remos, ¿y qué pasa? Se los lleva la corriente. No es con espadas, ni con ejército. No es por fuerza humana. Los de vela son los que están esperando la convención, la confraternidad, el predicador bomba, para avanzar. Levantan las velas. Se acaba la convención, se acaba la confraternidad, se va el predicador bomba, bajan las velas. ¿Y qué pasa? Pero usted y yo no somos ni de remo, ni de vela. Tenemos un motor.